dándole, fortaleciéndoles, Padre, quitando esa tristeza que hay en esa familia, bello Padre. Oh Dios, gracias porque tú los llenas todo, tu promesa se cumplirá. Aún orando por la familia, Señor Romero, Padre. Dios, se necesita de tu presencia y tú lo sabes. Oh, aparto la tristeza, el dolor que había en sus corazones, Padre. En cada uno de tus hijos, de la familia, Señor, que han abierto el corazón, tu presencia sea sobre ellos. Y aún sobre aquellos que no han podido entender tu propósito, Señor, sea abierto el entendimiento, la sabiduría, Padre, para que encuentren reposo en ti, Señor. Levántate, mi Rey victorioso. Fortalece la vida de tu pueblo, Padre, y que hoy, Señor, tu pueblo pueda levantarse en victoria, seguros, Señor, seguros en ti, Padre, en victoria, Señor, entendiendo que tú eres el que nos sostiene, tú eres quien nos levanta, tú eres quien imparte vida, Padre, y vida en abundancia, como lo dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque respiramos paz. Gracias por esa presencia de tu Espíritu Santo. Y gracias porque nos llena y nos da seguridad en ti, Padre. Sigue ministrando sobre tu pueblo en este día, Padre. Sigue alentándolo, llévales a esa fuente de agua, Señor. Y cada vez que ellos abran sus labios para clamar, tu oído esté presto para escuchar, Señor. Como dice aquí el Salmo 61, Padre. Oye, oh Dios, nuestro clamor. Escucha nuestra oración, Señor, porque desde el cabo de la tierra clamamos a ti, Señor. Mi corazón te espera en ti, en tu salvación, Señor. Llévanos a la roca que es más alta que nosotros, Padre, porque tú has sido nuestro refugio y torre fuerte delante del enemigo, Señor. Y habitaremos seguros en tu presencia, Señor, para siempre. Y estaremos seguros a la cubierta de tus alas, como dice este salmo, Padre. Porque tú, oh Dios, has oído nuestros votos. Has oído nuestro clamor delante de ti, Señor. Y nos has dado la heredad de los que temen tu nombre, Padre. Nos posesionamos en ella y esperamos en ti, Padre. Ahora, Padre mío, yo te invito a que abra nuestro entendimiento y podamos comprender, Padre precioso, esa palabra que quiere ministrarnos en este día, Padre. Abrimos nuestro corazón. Gracias porque yo sé que hay paz para escuchar esta palabra, Señor. Y gracias por las instrucciones que nos está dando en estos días, Señor. Ayúdanos a ponerlas en práctica, Señor. A atender todo aquello que tú nos estás hablando, Señor, y a ser dirigidos por ti. Te alabo, te bendigo y te glorifico, Padre, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Yo sé que hay una presencia maravillosa. Yo te pido en el nombre de Jesús que no la pierdas, la cultives, la sostenga, porque Dios quiere hacer cosas extraordinarias contigo. Él quiere levantar tu corazón. Y yo sé que en este día vas a tener sorpresas de parte de Dios. Y aunque el enemigo quiera destruir tu vida, aunque el enemigo quiera robarte la bendición, yo sé que Dios está de tu parte para ayudarte, para defenderte, para levantarte. Ánimo, hermano, Dios está contigo y su palabra dice que si Él está con nosotros, no habrá nada ni nadie contra nosotros. Es un día de bendición y yo lo proclamo sobre ti. Atesora la palabra. Y hemos venido hablando en estos días sobre cómo llenar nuestro corazón, nuestra vida, todo nuestro ser, para aprender a escuchar esos consejos o esas estrategias que Dios tiene para darnos a cada uno de nosotros. Y en el día de ayer yo le estaba hablando la importancia de saturar nuestros oídos con la palabra de Dios. A veces escuchamos mucho el ruido del mundo. Y el ruido del mundo perturba nuestra alma. Y más cuando tú te habitúas a la presencia de Dios y dejas contaminar tu corazón, a veces no es tan clara esa palabra y fácilmente te desvías de los propósitos de Dios. Y yo les estaba diciendo ayer cómo es tan importante el aprender a escuchar esos sonidos de trompeta para saber
¿A qué nos está convocando Dios? Y en este tiempo, a través de la voz del Espíritu Santo, Dios nos está convocando a nosotros, porque son tiempos difíciles, pero también son tiempos donde podemos salir más fortalecidos que nunca. Porque la invitación que Dios nos ha estado haciendo en este tiempo de pandemia es a que nos unamos con Él, a que abramos nuestro corazón a Él y a que podamos disfrutar de su amor, de su grandeza, de su paz inagotable. Y estoy seguro que el Señor lo va a hacer contigo, porque maravilloso, poderoso, Él es contigo, y las promesas que Él ha dicho sobre ti, y quizás algo otras que tú ni siquiera has escuchado, son las que Dios va a declarar, va a cumplir sobre ti. Yo sé que te va a revelar esa verdad. Satura tus oídos con la palabra de Dios. Si puedes conseguir la Biblia en audio, escúchenla, atesórala, porque es muy importante. Y yo les decía ayer que es bien importante, porque lo que nosotros oímos realmente es lo que realmente somos. Y hay un texto que no leí ayer que yo quisiera compartir en esta mañana, y lo quiero leer en el Evangelio según de Marcos, capítulo 4. Jesús está hablando y le está diciendo una palabra que me parece bien interesante, porque le está hablando justamente a sus discípulos, diciendo lo que ellos deben hacer. Y lo voy a leer en esta nueva traducción, en la nueva traducción viviente. Y dice, luego agregó: presten mucha atención a lo que oyen. Cuando más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado, y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas, dice el Señor, se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que tienen. Cómo me gusta cómo está mencionando esta versión, porque realmente Dios está hablando de la forma como nosotros tenemos que aprender a escuchar esa voz de Dios. Presten atención, dice el Señor, presten mucha atención a lo que oyen. A veces Dios está hablando a nosotros constantemente, pero nosotros no alcanzamos a entender todo lo que nos está diciendo. Por eso Él está diciendo, y he tomado esta versión de la Biblia, porque es lo que el Señor quiso transmitir en esos momentos. Y él reitera y nos dice a nosotros, y te dice a ti en esta mañana: preste atención a lo que oyen. Cuanto más atienda a lo que escuche, tanto más entendimiento se le será dado. Ahora, si tú le pones cuidado a las enseñanzas, a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, de verdad hay tantas cosas que Dios quiere hablarnos. Si tú te metes en la palabra, comienzas a escudriñarla, comienzas a escucharla, escuchar los mensajes. Y yo te hago un desafío. Quizás este mensaje que tú escuchaste o que estás escuchando hoy, o el que escuchaste ayer, si tú lo escuchas nuevamente, vas a entender otras cosas que el Espíritu Santo te va a transmitir. Porque a veces nuestro oído no está tan presto para escuchar lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros. Y Él quiere impartirnos sabiduría en medio de este tiempo, para que nosotros estemos atentos a lo que Él quiere hablarnos a nuestro corazón, a toda nuestra vida. Y es bien importante, porque el Señor quiere ministrarnos, quiere enseñarnos, quiere ayudarnos en medio de todo este tiempo, y poder entender y comprender todo lo que Él quiere hacer. Y hay otra palabra que quiero leer en relación a aprender a saturar nuestros oídos con la palabra de Dios. Y me gusta lo que dice a través de Isaías también, en el capítulo 50. Y en el versículo 9 dice: he aquí el Señor me ayudará. ¿Habrá alguien que me condene? He aquí que todos ellos se envejecieron como ropa de vestir, todos serán consumidos como polilla. A veces el enemigo trata de desviarnos de los propósitos de Dios, pero ciertamente cuando escuchamos esa palabra del Señor, cuando escuchamos esa palabra que nos invita a estar siempre fortaleciéndonos en Él, siempre levantando nuestro corazón a Él, vamos a escuchar los consejos que Él nos da. Y muchas palabras podemos encontrar como esta,
Porque realmente cuando afinamos nuestro oído para escuchar esa palabra de Dios, para escuchar todo lo que Él tiene para nosotros, nuestro corazón es fortalecido. ¿Cuántas veces nos habrá hablado el Señor en la mañana? ¿Cuántas veces la palabra del Señor habrá estado presta para fortalecernos a nosotros, para tratar de decirnos tantas cosas que tiene para contarnos a nosotros y no hemos aprendido a escuchar esa palabra del Señor? Y definitivamente, cuando Dios quiere hablar a su pueblo y su pueblo se dispone para escucharle, créame que hay mucha enseñanza de parte de Dios para cada uno de nosotros. Satúrate con esa palabra de Dios. Cántala si es posible. Hay muchos cánticos que son tomados de aquí en la Biblia y cuando los entonamos está cumpliendo una doble función, porque muchos de ellos nos hablan de la victoria que nos da sobre el enemigo. Lo estamos proclamando y lo estamos anunciando y nuestros oídos lo están escuchando. Por eso es tan importante cantar esos cánticos al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Porque Él es nuestro Dios que nos ayuda, porque Él es el Dios que nos fortalece, porque Él es el más interesado en que nosotros aprendamos a escuchar esa palabra de Dios. Satura, y te lo reitero como te lo dije ayer, tus oídos, tu mente con la palabra de Dios. Pero también me dice la palabra que para aprender a escuchar ese sonido de Dios, esa voz de trompeta, como decía ayer, para entender lo que Dios quiere hacer con nosotros, es importante también que por nuestra boca esté brotando la palabra de Dios. Y lo voy a decir de la misma manera, así como digo, saturar nuestros oídos con la palabra de Dios, porque la fe, les decía ayer, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es muy importante que también nuestra boca sea llena de esa presencia de Dios, sea proclamada. Y me gusta lo que dice el Proverbios capítulo 18. Proverbios 18, versículo 20 y 21. Mire cómo lo está expresando. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. Y luego el 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Ahora bien, qué interesante lo que está diciendo la palabra. Y si tú observas ese versículo, realmente Dios nos está llamando la atención para que aprendamos a cuidar lo que nosotros decimos. Y note cómo está diciendo, te lo reitero, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Con razón el Salmo 103 dice que Él sacia de bien nuestra boca de tal manera que se rejuvenezca como el águila. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no tenemos sabiduría en nuestro hablar. Porque muchas veces la palabra que brota no es necesaria la palabra. Ahora, si tú vas al capítulo 4 de Mateo, donde Jesús está siendo tentado por el enemigo, y el enemigo le cita la palabra inclusive, pero distorsionándola, sacándola fuera de contexto. Y Jesús siempre le está diciendo al enemigo, escrito está, escrito está, escrito está. Y qué importante que usted, cada promesa de parte de Dios, la pueda pronunciar. Llena tu corazón, llena tu mente, llena tus oídos de esa palabra de Dios, como hemos venido tratando este tema. Pero también que por tu boca pronuncie esa palabra. Y tú puedes decir, tu palabra dice que el que confía en ti, Señor, tiene nueva fuerza. Tu palabra dice que tú estarás con nosotros. Tu palabra, anúnciala, proclámala. Hace muchos años estaba yo haciendo algunos trabajos en un hogar geriátrico. Y había una anciana que tal vez de unos 87 años, que desde su juventud me decía ella había conocido al Señor. Y ella se paraba en una parte alta, había una terraza muy pequeña. Y ella miraba y ahí podía mirar hacia los diferentes cerros de aquí de la ciudad de Bogotá. Y miraba y se podía ver hacia el norte, hacia el sur, hacia un panorama hermoso había en esa terraza. Y ella decía, por la mañana yo me levanto y aprendí desde muy niña, decía esta anciana. Ella casi llorando me decía estas palabras. Desde muy niña aprendí a buscar lugares altos y desde esos lugares altos comenzar a hablar a los cuatro vientos la palabra de Dios.
Esto que le estoy contando ha pasado tal vez unos 20 años atrás, cuando esta anciana me comentaba esto. Y ella lloraba y decía, yo aquí vengo, levanto mis manos y puedo hablar porque aquí no sube casi nadie, pero yo estoy aquí con el Señor y puedo levantar mi voz y abrir mi boca y pronunciar la palabra a los cuatro vientos. Y dice, y yo le digo a los cuatro vientos, escuchen la palabra de Dios. Y ella comenzaba a hablar la palabra de Dios. Y yo en un momento le dije, subamos a la terraza y dígame cómo indica. Y se subió esta anciana. El rostro de ella realmente brillaba y me parecía tan precioso esta anciana. A esa edad casi no podía caminar mucho, pero su voz era fuerte y comenzaba a decir, Padre, en el nombre de Jesús, yo proclamo la palabra tuya a los cuatro vientos. Vientos, ven y llévate esta palabra al corazón necesitado. Y yo decía, al principio yo no entendía, pero después comprendí la fe, la seguridad y todo lo que esta anciana a su edad decía. No sé cómo lo aprendió ella. Y ella me decía, he rescatado a mis hijos, hablándole, levantando mi voz a los cuatro vientos y proclamando la palabra de Dios. He rescatado a mis nietos, a mis bisnietos, dice, los he rescatado proclamando a los cuatro vientos la palabra de Dios sin temor. Y esta mujer le gustaba hablar la palabra. Y cada vez que tenía un problema, decía, Señor, tu palabra dice que. Créame, amada hermana, que yo aprendí tanto de esta anciana. No fue mucho. Tal vez tuve 2 tardes, 2 días ahí en ese lugar. Que el trabajo que iba a ser algo muy sencillo. Pero esta mujer marcó mi corazón, pero sobre todo me llenaba de gozo al ver ese rostro de esta mujer proclamando la presencia de Dios en medio de todas las cosas que ella decía. ¿Sabe qué es hermoso cuando una persona aprende a escuchar lo que dice la palabra? Por eso está diciendo el Salmo, del fruto de la boca del hombre llenará su vientre. Pero también dice ahí el versículo 20, se saciará del producto de sus labios. Al fin y al cabo, lo que confesamos, eso es lo que decimos. Lo que sale de nuestra boca realmente es lo que estamos estableciendo. Más adelante vamos a hablar de algún tema sobre el poder de la palabra. Pero yo quiero decirte con todo mi corazón, como de parte de Dios, que aprenda a hablar la palabra de Dios. Sí es bueno memorizarla y a lo mejor tú tienes un depósito, como dice Pablo, en tu corazón de esa palabra de Dios, pero es necesario que salga de tu boca. Por eso la salvación, cuando hablamos de la oración de fe, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, hay que confesarlo, tiene que salir la palabra. Pero ¿sabe qué es lo que más tristeza me da? Que mucha gente, teniendo el conocimiento de la palabra, sí está en su corazón, pero no brotan de sus labios. Y cuando están en apuros, cuando están en dificultades, cuando están en problemas, salen más palabras de bendición que palabras de glorificar el nombre del Señor. Acostúmbrate a hablar esa palabra, porque como dice este proverbio en una forma maravillosa, que el hombre llenará su vientre, esa palabra de la boca. Pero también está diciendo el Salmo que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Y cuál es el consejo que nos da el versículo 21? El que la ama comerá de sus frutos. Qué maravilloso consejo nos da el Señor para que nosotros aprendamos a disfrutar de todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sí, nos llenamos nuestros oídos de la palabra de Dios, pero que si queremos aprender a escuchar esa voz de Dios, también es importante aprender a pronunciarla, aprender a declararla. Cuando tú vayas a un sitio y haya un problema, una dificultad, con esa presencia de Dios que está dentro de ti, abre tus labios, como dice el Salmo 81, abre tus labios y yo los llenaré. Y podrás ver la transformación que se hace a través de la palabra. Hable esa palabra, pronuncie esa palabra, declare esa palabra y serás testigo de maravillas, de cosas extraordinarias que Dios hace. Jesús le hablaba a los enfermos, Jesús le hablaba a la tempestad, Jesús le hablaba al mar.
Jesús le hablaba a los vientos. Y a veces simplemente cuando estamos en circunstancias así, tenemos miedo y sí, en nuestro corazón está la palabra, pero es necesario que la palabra brote de nuestros labios, la declaremos, las anunciamos. Debemos entender que ese es el alimento con el cual nosotros nos saciamos y que Dios pone esa palabra en nuestros labios para que la anunciemos. Y yo sé que si lo hacemos van a suceder cosas extraordinarias en nuestra vida, en nuestro corazón. Debes saber que hay poder en las palabras. Mira lo que dice también en Mateo, capítulo 17, versículo 20. Me gusta esta palabra y quiero que la escuches ahí donde tú estás. Mateo capítulo 17, porque ahí expresa el Señor Jesucristo algo bien interesante. Mateo capítulo 17, versículo 20. Y Él está diciendo de la siguiente manera. Jesús le dijo, y están preguntándole al Señor, ¿qué es lo que ha pasado? Han estado luchando en una forma bien interesante y no ha habido mucho resultado. Y los discípulos vinieron al Señor Jesucristo y le hacen una pregunta: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacer lo que tú haces? Y en el versículo 20 Jesús le dice: por vuestra poca fe, porque es cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ahora, note el énfasis que está haciendo el Señor Jesucristo. Ellos le preguntan: ¿por qué no lo pudimos hacer? ¿Por qué no pudimos liberar a este muchacho que estaba endemoniado? Y Él les dijo: por vuestra propia fe. Y tal vez ellos creían que tenía fe, como quizá nosotros podemos decir que tenemos esa fe. Pero me sorprende la palabra, la respuesta del Señor Jesucristo, que Él les dice: mire, fue por vuestra propia fe. ¿Por qué? Por la poca fe que tenían. Luego añade: porque de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, hablarías a ese monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Y luego añade: y nada os será imposible. Note que la fe va conectada con la palabra. Háblale a ese monte, háblale a ese problema, háblale a ese problema de lo grande que es Dios, háblale a esas circunstancias. Por eso a veces nos dicen que los cristianos parecemos locos, porque le hablamos al invisible. Pero le hablamos al invisible porque tenemos un Dios que así dice la palabra, que todas las cosas fueron creadas de la nada. Y eso le cuesta a la gente creer. Pero todo fue hecho, dice la misma Escritura, por la palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a soltar palabra. Por eso está diciendo que ellos no tuvieron fe. ¿Por qué? Porque no hablaron. No sé cómo estaban haciendo la liberación. No expresa la palabra. Lo cierto es que el padre de familia dice: traje a este muchacho para que tus discípulos lo liberaran, pero no pudieron. Y luego ellos quedan con inquietud: Señor, ¿por qué no pudimos? Y Él les dice: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Y les enseña cómo tenían que hacerlo. Y luego dice que necesitaba un granito de fe, pero ese granito de fe tiene que ir acompañado por la palabra. Ahora, amada hermana, yo te pregunto: ¿cómo usas tú la palabra? ¿Cómo sueltas esa palabra? ¿La hablas? ¿La declaras? ¿O te da pena hablarlas? Si ves que el enemigo está tomando cautivo las vidas, ordénale, háblale. En el nombre de Jesús. No tiene autoridad para tomar posesión de lo que no le pertenece. Y si hay alguna legalidad, tú lo puedes desautorizar y enseñarle a la persona a que cierre toda puerta. Pero tienes que hablarle. A veces le hablamos a Dios, pero no le hablamos a las circunstancias. A veces hay un libro que leí hace mucho tiempo que habla
sobre autoridad espiritual, y él toma el libro de Efesios enseñando justamente el poder utilizar la autoridad a través de la palabra. Aprendí tantas cosas a través de ese libro. No recuerdo exactamente el nombre del autor, pero aprendí de que muchas veces nosotros estamos esperando que Dios haga la obra, y el Señor está diciéndonos: hazlo tú por la palabra que he puesto en tu corazón. Suelta esa palabra y haz las cosas que yo te he dicho que puedes hacer. Y tú miras en la misma escritura, en la Biblia, muchas veces que se soltó la palabra. Aún en el libro de Josué, cuando él está frente a una batalla y no quiere que termine el día sin que haya ganado esa batalla, él suelta una palabra que hasta el día de hoy yo no le entiendo, y si los científicos hablan sobre esa palabra tampoco lo van a entender, porque él dice: tente lune en Gabaón y tú sol en Atot, creo que es así que dice la palabra. Y dice que el sol se detuvo. Cuando uno mira, y lo que hemos estudiado sabemos que el sol siempre está quieto, que la que gira es la tierra. Pero yo no sé, él soltó esa palabra, pero Dios hizo el milagro y el día no se acabó hasta que sus enemigos fueron sometidos. Digo: Señor, definitivamente nunca voy a entender cómo tú obras, pero necesita de hombres y mujeres que aprendan a soltar esa palabra en fe. A veces soltamos ruinas sobre nosotros y somos fáciles para soltar palabras que no nos van a edificar. Pero Dios nos está diciendo que debemos aprender a administrar esa palabra con nuestros labios. Hay un tesoro dentro de ti. Hay un depósito de la palabra de Dios que necesita que brote a través de tus labios para que te alinees con los propósitos de Dios y con aquello que Dios te enseña. No te dé temor, Dios no te va a dejar en vergüenza. Yo a veces le digo: Señor, yo hablo la palabra en tu nombre como me enseñaste. Allá tú, Señor, si quieres cumplir esa palabra, Señor. Pero yo sé que algo produce esa palabra en el corazón sobre aquellos que es invocada. Es más, dice la palabra que invoquemos el nombre del Señor sobre nuestros hijos. Que invoquemos en el nombre de Jesús. Y es en el nombre de Jesús que se hacen prodigios y señales. Pero escuchen la oración que muchas veces nosotros hacemos: Señor, por favor, ordénale a mi hermano. Y estamos lo mismo que por ahí en un problema que le pidieron que resolviera el Señor. Dile a mi hermano que, ¿por qué no lo haces tú? Y pueden enseñarle muchos pasajes donde Dios está esperando que nosotros soltemos la palabra. Y esa palabra, como dice Isaías, no va a volver vacía, sino que hará todo aquello para lo cual el Padre la está enviando. Y va a producir frutos, va a producir hechos, cosas que jamás nos imaginamos, porque es Dios obrando. Y te digo con todo mi corazón lo que el Señor quiere sembrar en ti. Y Él te está pidiendo, voy a decirlo así, espero que tú me comprendas lo que le voy a decir. El Señor te está diciendo: préstame tus labios para que a través de tu boca fluya mi palabra, para que el mundo vea, para que la gente vea, para que tus vecinos, para que tu familia vea lo maravilloso que Dios quiere hacer a través de ti y de la palabra que brota de sus labios. Llénate de esa palabra, satura tu corazón, tu boca con esa palabra de Dios, y va a haber hechos sobrenaturales de parte de Dios. Y yo sé que Dios se va a manifestar de una manera gloriosa sobre ti, de una manera maravillosa, que vas a quedar sorprendido, sorprendida de todo aquello que Dios está presto para hacer a través de ti. ¿Estás listo? ¿Estás lista para hablar esa palabra? Nosotros creemos que mucha gente llega a los pies del Señor, pero hay una venda que el diablo ha colocado en nuestros labios y no hablamos esa palabra. Y Dios nos está diciendo: préstame tus labios para llevar salvación donde Él quiere llevar esa salvación gloriosa. Aférrate a esa promesa de Dios, y Dios verá cosas, y tú vas a ver cosas extraordinarias que Dios quiere hacer a través de tu vida. Yo te invito a que oremos un momento y le digamos: Padre precioso, yo te doy gracias, porque yo sé que tú nos estás enseñando, tú nos has conquistado, Señor, y tú nos estás enseñando esa palabra para que salgamos, Señor, y pronunciemos, quizás como ese testimonio de esta anciana, Señor, a los cuatro vientos tu palabra, Señor. Soltamos esa palabra, Señor, anunciamos esa palabra, proclamamos, Señor,
esa palabra que viene del cielo y nos ponemos de acuerdo con el cielo, con esa palabra gloriosa que viene de ti, Padre, para anunciar hechos soberanos, hechos poderosos, Señor, que tú estás dispuesto a hacer a través de cada uno de nosotros, Padre. Glorifícate de una manera especial, Señor, y que tu pueblo pueda ver, Señor, pueda entender, Señor, que tú haces cosas extraordinarias, pero que utilizas, Señor, ese tesoro, Padre, precioso, Señor, que está atesorado allí, Señor, y que cuando esa palabra, Señor, brota, sale por esos labios, Señor, van a suceder cosas extraordinarias, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que muchos de tus hijos y tus hijas van a experimentar cosas gloriosas, cosas tremendas, Señor, en este tiempo, porque tú eres quien está dispuesto para hacer todas las cosas, Señor. Te alabo, te bendigo y te glorifico, y dejo a cada uno de tus hijos y de tus hijas en tus manos, Señor. Háblales, sígueles hablando con tu Espíritu Santo, y que esa palabra, Señor, sea como una llama encendida en sus corazones, Padre. Quita el temor, quita el miedo, Padre. Quítate de aquello que el enemigo haya colocado en sus corazones para no ver tus hechos soberanos, Padre. Y los dejo en tus manos, creyendo y entendiendo que tú eres soberano para hacer todas las cosas, Padre. Te alabo, te bendigo y te glorifico, Padre, porque eres precioso, porque eres maravilloso, porque eres el Dios de vida, porque eres el Dios de gracia. Muchas gracias, Señor. Bendigo a tu pueblo con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Siguen llenándose esa palabra de Dios y suelten esa palabra donde quiera que vayan. Anúnciela, proclámenla y van a ver maravillas. Y quiero dejarle que mediten justamente en Proverbios capítulo 18 y leamos el versículo 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Que Dios les bendiga, les amamos. Le habló su pastor, amigo Islam de Lozada Elvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí en Bogotá, Colombia. Muchas bendiciones. Gracias por estar con nosotros.